Vamos a platicar con el antropólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, Alejandro Aguilar Seleni. Bienvenido investigador. Muy buenos días. Y es que, buenos días, inició la Cuaresma y con ello los constantes rituales y ceremonias que se llevan a cabo en los 8 pueblos que conforman a la tribu Yaqui. Esto es en Bicam, en Potam, en Bacum, en Uiribis, en Raum, Belém, Torim y Cocorit. Pero aquí en Hermosillo también. ¿Qué significado y valor tiene la Cuaresma para la etnia yaqui? Platicaremos de esto. Buenos días, Alejandro. Compártanos. Hablamos de los fariseos y de las ramadas y de esto, pero no tenemos como a lo mejor la información o el significado real de estas ceremonias. Claro que sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues en realidad se trata de uno de los rituales más importantes, puedo decir, del noroeste de México. Uh-huh. Y además uno de los que tiene una mayor duración, puesto que prácticamente es la única región donde realmente se conmemora la Cuaresma y la Semana Santa completa. Y en algunos casos esto incluye hasta el día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Y las tradiciones de Cuaresma, de Semana Santa, pues están presentes, por ejemplo, entre los pueblos de Nayarit, uh-huh, los Cora, los Wixárikas, entre otros. En Sinaloa, los Yoremes, con la presencia de los judíos. Que también hay fariseos en Sinaloa. Allá, ¿no?, les llaman judíos, hay judíos. Semejanzas y diferencias entre estas tradiciones. Están las tradiciones del pueblo Guarijó, los Guarijío de Chihuahua, uh-huh, los Rarámuri también de Chihuahua. Está la tradición de los Of, de los Pimas, de Yécora en Sonora, de Yepachic en Chihuahua. En Estados Unidos también, ¿no? También, bueno, nos falta mencionar todo el territorio Yoreme Mayo de Sonora. Camoa, Júpare, Masiaca, es muy importante, muy extenso, son grandes contingentes de fariseos. Numerosos. Los 8 pueblos yaquis. En Santa Rosalía hay comunidad de origen yaqui. En Arizona, en Tucson, cerca de Phoenix también. Alrededor de Mexicali hay ejidos donde también se encuentra esta práctica. Pero todos yaquis. Y en la mayoría, gran mayoría y otros tienen influencia yaqui. Ajá. Y esto es también muy interesante porque muchos pueblos de Sonora conservan prácticas de origen indígena y ya no se consideran como tales. Y también hay que mencionar que la diferencia entre la influencia de los misioneros jesuitas, franciscanos, pues es como ellos evangelizaron por un lado. Pero por otro lado están los distintos sistemas religiosos, Ópata, Pima, Yaqui, Mayo, Guarijío. Eso es lo que diferencia uno de los otros. Cada uno de ellos interpretó las enseñanzas evangélicas en el contexto de su cultura, se apropió de él y esto dio esta gran diversidad. Y después poblaciones que perdieron su carácter indígena, a través de los rituales encuentra uno estas conexiones. Uh-huh. Precisamente por eso, desde hace ya varios años, desde el 2015 a la fecha, cada año en la Cuaresma, entre el INA, Culturas Populares y el Instituto Sonorense de Cultura, llevamos a cabo unos diálogos todos los viernes desde Cuaresma. Hoy comienza este primer diálogo y le llamamos de la ceniza a la gloria, que es el tiempo que lleva el ritual del miércoles de ceniza al sábado de gloria, aunque esto, como he dicho, se prolonga. Entonces, cada viernes por las mañanas platicamos de diversas tradiciones, invitando precisamente a la gente a que por las tardes, en el caso de Hermosillo, acuda a las ramadas. En algunas ocasiones han participado las propias autoridades, representantes de los barrios, platicándonos algo del sentido de la tradición, pero también de la dificultad, la problemática que a veces afrontan para llevar a cabo esta tradición. Uh-huh. Y a lo largo de estos años se han incorporado gente que habla, por ejemplo, de la Semana Santa en Bacadehuachi, que tiene una particularidad muy, muy interesante, muy bella, y que tiene una influencia lejanamente ópata, digamos, ¿no? Ha participado la cronista de Tónichi
Tóniches era un pueblo ópata, sí, evangelizado por jesuitas, y las tradiciones de Tónichi son diferentes a las de Ónavas, porque Ónavas era un pueblo pima. Entonces, hay una mezcla. Aunque hay una vecindad, hay prácticas diferentes porque provienen de grupos culturales diferentes, ¿no? Y por ejemplo, particularmente, y hablemos de la tradición yaqui y de lo que vemos aquí en Hermosillo. ¿Cuál es el significado y qué valor tiene, y bueno, las funciones que tiene pues el fariseo? Porque son no nada más los fariseos, ¿no? Son toda una, ¿cómo se le puede decir? Pues es una comunidad tradicional. ¿Qué significa ser fariseo? Yaquis, el personaje es conocido más bien como chapayeca. Chapayeca. Y aquí es más común el término fariseo. Tiene que ver con la pasión y muerte de Jesucristo, la persecución de que fue objeto, y la representación de su viaje al desierto. Entonces es una lectura, una interpretación de las enseñanzas bíblicas adaptada al contexto de cada pueblo. Y los fariseos son hombres, formalmente deberían ser hombres casados, responsables, padres de familia. ¿Por qué casados? Porque pues ya tienen un compromiso, una responsabilidad. Pero vemos que muchos no son casados, ¿no? Hay un proceso de cambio, de adaptación desde el contexto de las comunidades yaquis originarias al contexto urbano, que pues le da otras características muy peculiares. Y el fariseo es alguien que hace una promesa, porque una promesa por alguna razón, motivo de salud, problemas personales, necesidades, etcétera. O por tradición, que también primeramente entra uno por promesa y después la gente se queda por tradición. Varias veces nos lo han dicho de esta manera. Pero este fariseo no se presenta solo, no se manda solo, digamos. Tiene que buscar un padrino, una madrina, quienes lo entregan. Lo llevan, lo presentan ante las autoridades y dicen, bueno, esta persona tiene una promesa, tiene que cumplir. Aquí se los dejamos para que obedezca, quién es la máxima autoridad en una rama? ¿El rama del capitán? Ajá, así es una estructura militarizada, religiosa, algo único. Hay que recordar que en el contexto de la tribu yaqui, las autoridades tradicionales son nombradas por la iglesia, entonces hay un vínculo muy poderoso entre las máximas autoridades, que es Dios, y el poder del pueblo que representan estas autoridades. Hay que recordar, en los pueblos yaquis, a partir del miércoles de ceniza, las autoridades entran en receso, no en descanso, pero sí en receso, digamos. Y el gobierno las decisiones importantes son tomadas por la iglesia. Sí. Aquí, bueno, es un grupo de autoridades que tienen años llevando estos cargos, que se los han ido ganando con el paso del tiempo, y quienes representan la autoridad de este ejército, hay capitanes y cabos. Los fariseos son los soldados, el ejército, un ejército grotesco porque trae armas de madera, pero está representando las penas, las cosas negativas, los pecados, lo malo, todo esto. Los cabos es algo muy bonito, muy interesante, que es una autoridad militar mayor. Los cabos son los niñitos, porque los niñitos no tienen pecado, no tienen maldad, y ellos están responsables de ayudar a cuidar al ejército, al fariseo. El fariseo hace... Y no les hacen daño porque son puros, me imagino, ¿no? Sí, así es. Hay una explicación. Protección en ese sentido, porque lo que hace el fariseo es hacer una promesa, hacer un uniforme, un traje ritual blanco, y blanco en general, pues con una armadura que es la cobija. Hay toda una serie de elementos que se van integrando en esto. ¿Y el rosario que se ponen en la boca? Ajá. Esto es indiscutiblemente, eso se hace porque se hace. Sí, el punto está en que la máscara, la montera, representa lo maligno, representa el diablo. Es el pecado que cargas, toda esa parte la negativa. Penitencia. Entonces la idea de esto es que ellos están poniendo a esta poderosa negativa fuerza, al mal en su cabeza, que puede controlarlos, a llevarlos a hacer maldades. En lugar de salvarse, se estarían condenando más.
y entonces el rosario es una medida para no hablar, que es una cosa que se introduce a la boca. Ajá. Se introduce en la boca el rosario, una de las promesas es no hablar, cuando se trae la máscara no Por se eso nos debe hacen hablar, señas, ¿no? Precisamente, y deben estar rezando el rosario. Siempre. Porque siempre están en riesgo. Por eso, si van a salir, que tienen que ir por agua, que tienen que ir al baño, etcétera, pues se encarga que los acompañe un fariseo, porque ahí no van con la montera, ¿no? Pero siguen en peligro. Ok. No pero hacen un ritual para quitarse la máscara, se hincan, la ponen en en esta, ¿cómo se llama? La cruz, donde están todas las máscaras. En la guardia. En la guardia. Ajá, en la cruz del perdón. Cruz del perdón. Y cada uno hace una promesa, prepara su vestimenta, busca a sus padrinos, es entregado y recibido. Paga la máscara porque sale carita. Ajá, es parte de estos cambios. Sí. Idealmente uno debe hacer todo su ajuar, todo su equipaje, sí. ¿no? Es parte guaraches con guaraches. Guaraches de 3 puntas. ¿Cómo se llaman estas? Las que se ponen que suenan. Los cascabeles, los cascabales. Los coyolis. Coyolis. Ajá. Que son no de carrizo. Son pezuñas, originalmente de hacer pezuñas de chivo. Pero ya no son de chivo, ¿de qué son ahora? Bueno, las vemos, sí, todas son de chivo, ¿sí? Claro, sí, así es. Estaba pensando en el venado. Y bueno, la montera, la máscara, el chivo mismo, ¿no? Es la piel del chivo. El chivo de alguna manera se asocia a lo maligno por los cuernos, por las pezuñas, por la barbita, que es lo que de alguna manera representa la máscara original. Cuando trae la máscara es el mal el que está dirigiendo. Muy modificadas ya, muy... Ajá, pero dentro de la misma lógica de que son los enemigos de la sociedad, estos personajes estadounidenses, presidente de Estados Unidos, en su tiempo Fidel Castro, Bart Simpson, en fin, toda esta serie de personajes que se asocian como estos malos espíritus. Una mala influencia o algo. Precisamente. Para irnos ya antes de irnos, porque digo, yo me encantaría, se me hace tan interesante este tema, y ayer nos preguntaban varias personas, Karina, ¿y qué significa y esto? Digo, pues que más que Seleni, para que nos explique, el sábado de gloria, la Semana Mayor es importante. Si resumimos, Seleni, ¿qué significa la Semana Mayor? Y el sábado de gloria, que es a donde va muchísima gente, porque es ahí donde se queman las máscaras y representa pues que culmina con ello pues el mal y la penitencia de los fariseos. Ajá, la Cuaresma es la persecución de Cristo. Cada viernes se le persigue. Hay un grupo de fariseos que lo está buscando para atraparlo, y el pueblo va avanzando en sentido contrario buscándolo para ayudarle. A final de cuentas es atrapado, y que ya es en la Semana Santa. Hay una serie de rituales, la velación de San Ramos en todo este proceso, pero finalmente en la Semana Santa es la lucha entre el bien y el mal. Se atrapa a Cristo. El miércoles en la tiniebla los fariseos son chicoteados, son golpeados. Realmente son chicoteados, ¿no? Sí, se apaga la última vela durante el rezo, y ellos mismos buscan una persona, estos padrinos, para, pues hay que pagar estos pecados. Y no es solamente la parte de ellos, sino de la sociedad en general, es la humanidad la que está luchando entre el bien y el mal. Y o sea, son nuestros pecados. Nos están defendiendo, ese es el punto que debemos comprender. Y pues al final en el sábado de gloria se representa ya esta lucha entre el bien y el mal, donde los fariseos atacan a la ramada. La ramada es una iglesia, tiene el mismo valor, con todo respeto, de una iglesia y una catedral, porque ahí está Dios, ahí están los santos, las vírgenes, ahí se está pues luchando que no lo maten, ¿no? Y ellos atacan la iglesia, atacan la ramada, simbólicamente. Las cantoras, los niños son quienes están defendiendo con las flores, sobre todo, con varas y con flores, están debilitando a este ejército. Y finalmente es la gloria, las flores. Lo que ayuda a vencer es cuando reaparece el venado. Durante la Cuaresma el venado desaparece porque es otro sistema religioso. Entonces, bueno, todos los viernes entre el Museo de Culturas Populares y el Museo de Sonora estaremos teniendo conferencias sobre estos temas. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana, de 10 a 12. ¿En el INA? En el Museo de Culturas Populares, en la Plaza Bicentenario. En Plaza Bicentenario, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y los martes la Cineteca nos va a apoyar con la proyección de algunos documentales. ¡Ay, qué padre! Sobre la Semana Santa Mayo, Pima, la de Santa Rosalía. Y ahí podemos ver las diferencias y las similitudes y todo esto. Resumido ya en breve, para irme a la pausa, ¿por qué tenemos que sentirnos orgullosos de esta tradición?
Porque pues es única, es ejemplar, representa la participación de centenares de grupos familiares rituales que están unidos en la tradición, que están celebrando, buscando pues mejorar el mundo y pues alejarnos de los pecados, de los malos pensamientos. Es parte de este ritual que en realidad es patrimonio cultural de Sonora y de México. De México. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Aguilar Seleni, antropólogo e investigador, qué interesante, del INAH. Le estaremos recordando estas invitaciones que nos hacen a estas charlas y a estas pláticas, pues los viernes y en la Cineteca los martes. Muchísimas gracias.